Salvete, Discípuli, espero que estén muy bien. Vamos a seguir trabajando con la primera gran obra literaria que leemos en la materia, que es Ilíada. ¿Sí? Yo les voy a hacer una introducción con algunos aspectos generales. Sin embargo, a pesar de eso, también tienen dentro del material que ya fui enviándoles, ustedes tenían que leer justamente el mito, ¿sí? De dónde, digamos, de dónde se extrae mucho material para lo que luego va a ser narrado o cantado en la Ilíada, y también el resumen de los cantos, y saben que tienen como lectura obligatoria la lectura completa del canto primero de Ilíada. Pero antes de seguir específicamente con algunas características de los poemas épicos, que ya lo venimos viendo, justamente hemos partido de las 8 características, ¿sí? de la épica que señala Pablo Caballero, que lo tienen en los videitos, pero además tienen el material, el PDF de lectura. Vamos a hablar un poco sobre Homero, ¿sí? Porque Homero es una figura bastante particular, poco sabemos de este autor, y su nombre se encuentra envuelto en múltiples debates. La mayoría de los datos que tenemos sobre su vida parten de leyendas, es decir, son legendarios. Por ejemplo, su carácter de vate o poeta ciego. Homero, digamos, también hay muchas ciudades, ¿sí? que se disputan justamente su nacimiento o la procedencia de este gran poeta. Exactamente las ciudades de Jonia y Eolia, que estaban situadas en las costas del Asia Menor, en lo que hoy vendría a ser Turquía. En estos lugares, digamos en estas ciudades, Esmirna en lo que es la parte continental y la isla de Quíos, que lo van a escuchar bastante, parecen ser las más significativas en torno al honor de su patria, ¿sí? Son las que se disputan, digamos, ser justamente en la ciudad donde ha nacido Homero. Justamente en la isla de Quíos es donde se supone que vivían los homéridas, que eran un grupo de poetas que se autoproclamaban descendientes de Homero. Estos poetas eran rapsodas. ¿Qué hacían los rapsodas? Cantaban, ¿sí? los poemas de quien consideraban su antepasado, es decir, de Homero, y además iban marcando el ritmo con un bastón contra el piso, y de esa forma continuaban con una tradición poética donde reconocían a Homero como su fundador. Sin embargo, Homero no fue un rapsoda, sino fue un aedo, que son similares, comparten varias características. El término aedo proviene de aidos, que significa cantor, ¿sí? Por eso es que ustedes me van a escuchar muchas veces hablar de esto de cantar o narrar, ¿sí? En la antigüedad, el tema de cantar, o sea, es tanta la tradición de la poesía oral y justamente la forma en la que se transmite, que el libro se divide en cantos, y se utilizan prácticamente como sinónimos justamente esto de cantar o narrar, ¿sí? los sucesos. Los poemas homéricos eran justamente cantados y compuestos, quizás también por esos cantores improvisadores excepcionales que se acompañaban con un instrumento que era parecido a la lira, ¿no? Que de ahí justamente después proviene el término lírico, porque van a ser esos poetas que cantaban, que expresaban ciertos sucesos acompañados a través de la lira. Acá también quiero hacerles una aclaración, y es lo siguiente: ustedes van a escuchar, digamos, a lo largo de la cursada, que hablamos de poemas, pero que esos poemas tienen una trama narrativa, como es en el caso de Ilíada y Odisea. ¿Por qué? Porque no tenemos que, digamos, pensar o relacionar o asociar inmediatamente poema con género lírico, ¿sí?
El género lírico, por supuesto que va a partir de esto, pero digo, que esté escrito en verso, todas las obras de la antigüedad están escritas en verso, pero que esté escrito en verso no significa que pertenezca al género lírico, sino que en este caso, como Ilíada, Odisea y varias otras obras que vamos a ver, incluso las tragedias griegas, están escritas en verso. Como les estaba diciendo, en torno al autor de Ilíada y Odisea, se plantean múltiples debates y controversias, y de ahí surge esto que se denomina cuestión homérica, ¿no? Que un poco tiene que ver con lo que les venía comentando, esto de varias ciudades que se disputan la procedencia, la patria de Homero, que a veces también se pone en duda si realmente existió o no Homero. Porque, ¿qué es lo que sucede? Hay una variedad lingüística que se emplea tanto en Ilíada como en Odisea y que genera una particularidad, porque el griego en el que están escritos no fue jamás hablado y tiene, digamos, elementos lingüísticos de distintas regiones de Grecia. Entonces, por eso es que si bien los griegos, salvo algunas excepciones, estaban convencidos de que ambas obras pertenecían a Homero, la crítica posterior que empieza a surgir duda de esto, ¿sí? Porque pueden pensar que pertenecía en realidad a distintos autores, por esto que les estaba diciendo de los elementos de distintas regiones de Grecia. Entonces no hay una unanimidad en considerar que las obras pertenezcan, ¿sí?, a un solo autor. Y tampoco en lo que respecta a la fecha de composición. Entonces, todos estos debates, todas estas dudas que empiezan a surgir con la crítica posterior que va a analizar y va a estudiar los poemas homéricos, plantean esto que se denomina cuestión homérica. En todo esto que venimos planteando, que venimos hablando, que vengo, mejor dicho, contándoles, una de las grandes dificultades que se nos presentan a nosotros en la actualidad y que se les ha presentado, por supuesto, a todos estos críticos y estudiosos de la literatura clásica, es la de entender o la de pensar que Homero, digamos, no es un autor en el sentido tradicional o en el sentido que nosotros los entendemos hoy en día. Si entendemos por autor a un sujeto que crea desde sí una obra, el caso de Homero no se ajusta a esta definición. ¿Por qué? Porque sus poemas son productos de siglos de poesía oral que fue transmitiéndose de generación en generación por rapsodas profesionales sin ayuda de la palabra escrita. Las raíces de esta poesía homérica se funden o se hunden o las encontramos en la canción heroica oral, donde hay varios rasgos esenciales que se han conservado en la obra. Como por ejemplo, tanto el Rapsoda como el Aedos tenían o estaban condicionados a ciertos modelos de composición, que es lo que se conoce como estilo formulario. Ustedes cuando empiecen a leer se van a dar cuenta, ¿sí?, que el poeta iba construyendo los poemas, los cantos, utilizando ciertas fórmulas que le permitían, o sea, al cantarse y al expresarse de manera oral, recordar gran cantidad de versos y que tienen que ver con ciertas repeticiones y también con lo que se denomina epítetos que van a favorecer la recitación. Por ejemplo, cada vez que en el texto nombra al padre de los dioses, dice Zeus, portador de la égida, o cuando se refiere a algunos héroes, Agamenón, rey de Micenas. Entonces todo eso iba ayudándolos, ¿sí?, tanto a los rapsodas como a los aedos a memorizar estos textos. Sin embargo, ¿sí?, a pesar de esto, y como va a afirmar el investigador alemán Leschy,
no por admitir, ¿sí?, todo aquello de lo que Homero es heredero, nos es lícito olvidar aquellos aspectos en que es creador, ¿sí? Por tal, eh, merece justamente el lugar que tiene como es el considerado el primer poeta épico de Occidente. Otra particularidad es que además para los griegos Homero fue el gran educador, ¿sí? Tanto la Ilíada como la Odisea eran tomadas como fuente de saber a partir de las cuales se educaba, se la aprendían de memoria. Pero en este sentido tiene que ver con que solamente los que podían acceder, o fundamentalmente se educaba a través de Ilíada y Odisea, era a los hijos de la aristocracia. Y esto constituye lo que se conoce como paideia o educación aristocrática, que enseñaba la virtud heroica y el valor esperable en los guerreros. Yo después les voy a pasar un apunte muy chiquitito con lo que significa la arete, donde parten estos términos de aristocracia, ¿sí? En el sentido este de los mejores. En cuanto a los poemas homéricos, que particularmente nosotros vamos a leer, porque después también están los himnos homéricos, o que se le atribuyen a Homero, pero los poemas homéricos son Ilíada y Odisea. Sobre el contexto histórico y cultural, se cree que estos poemas fueron creados alrededor del 700 a.C. La acción que relata tiene que ver con un tiempo mítico, ¿sí? Es decir, ustedes seguramente van a estudiar más adelante que en todo lo que tiene que ver un relato, ¿sí? O en los textos narrativos hay un tiempo de la historia y otro tiempo del relato. En este caso, ¿sí?, el tiempo del relato es un tiempo mítico que hace referencia al último periodo de la Edad de Bronce, que sería aproximadamente entre el siglo XV y XII antes de Cristo. En cuanto al argumento de ambos poemas, tienen que ver con la guerra de Troya, como vamos a ver en Ilíada, y los sucesos subsiguientes en el caso de Odisea, ¿sí? Además, otra particularidad que ustedes vienen o que venimos viendo en realidad desde las primeras clases con la teoría de Pablo Caballero, es que los griegos denominaban epos al hexámetro dactílico, ¿sí? Entonces ese es el metro con el cual se cantaban y después se escribieron todos los poemas épicos, ¿sí? Esos poemas que van a narrar o que van a contar, que son dignos, ¿sí?, de narrar y contar las hazañas de un héroe o de algunos héroes en particular. Como dijimos, y ahora ya específicamente con Ilíada, la Ilíada va a narrar un episodio del mito de la guerra de Troya, es lo que venimos justamente hablando, y va a situar su acción en el último año de la guerra de Troya, más específicamente en los últimos 51 días, ¿sí? Y esto es algo que sí, que no tienen que olvidarse cuando se consulta qué es lo que cuenta, ¿no? O a partir de dónde empiezan a narrarse los sucesos, es a partir de la historia de la cólera de Aquiles. Es decir, la Ilíada va a narrar la historia de la cólera, la iris, los hibris en el caso griego, del héroe Aquiles. Como decíamos, o como les venía contando, de los 10 años que aproximadamente duró la guerra de Troya, o que se cree que duró la guerra de Troya, el relato se circunscribe a los últimos 51 días. Está dividida en 24 rapsodias, libros o cantos, ¿sí? Es la misma forma de denominar, es lo que vendría a ser hoy en día, en el caso de las novelas para nosotros, capítulos, con un total de 15.693 versos.
versos escritos, vuelvo a repetir, en hexámetro dactílico, que era el metro que se empleaba para narrar y cantar los poemas épicos.